conmigo porque si no... Es de la raza de los cuatro. Ahí te va a pasar como Ardavi ese que le dieron mataril allí en África. No, hombre, yo creía que venía por otra cosa. No. ¿Cómo que? Bueno, no sé. Algo para divertirme un poquito. Se vende droga y ahora había aquí redada y todo eso que piensan que somos malas personas. Vale. Esto lo habéis cortado aquí el... No. Es la fama que tú le quieras dar. Mira qué maravilla, mira qué pasada. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en Cartagena, señores. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? ¿Dónde eres? ¿De los Campanos? Sí. ¿Sí? Ahora voy a hacer... Por el TikTok. ¿Sí? Voy a hacer un vídeo ahí, ¿eh? Porque me dijeron que es duro. ¿Sí? Entonces, acabo de llegar en Cartagena. Obviamente he dicho, mira qué preciosidad en broma. Seguramente Cartagena tiene cosas fantásticas que ofrecer, pero me encuentro en una zona industrial bastante feita, la verdad. Me he parado en esta gasolinera porque justo allá, ¿lo veis? Está el barrio que se llama el barrio de los Campanos, que junto a otros dos barrios son los tres barrios más conflictivos, más duros de toda Cartagena. Cartagena es una ciudad de 216.000 habitantes, se encuentra en la costa obviamente de España y toca el mar Mediterráneo, y teniendo 216.000 habitantes es el municipio número 22 más grande de toda España. Ha pasado todo el siglo XX, yo estoy caminando por aquí, en el medio de la nada, simplemente porque os quiero contar algunas cositas y no me quiero acercar mucho porque puede ser que hay los que llaman aguadores, entonces personas que se dedican a ver si viene o no la policía, entonces no quiero que me vean y empiecen ahí un poco a avisar a todo el mundo. Ya veo gente con motocross ahí, que es algo que me encanta. Bueno, me estoy perdiendo. Cartagena ha sido famosa en todo el siglo XX por la explotación de minas, sobre todo de plata y plomo. Y esto la hará una ciudad muy rica. Han empezado a construir, ¿no?, muchos edificios, sobre todo de estilo modernista, pero esto, terminada las reservas mineras, en la actualidad Cartagena se dedica principalmente a la reparación y construcción de naves y también a la industria química y a la exportación de vino, aceite, fruta, cítricos, un poco de todo. Os repito, no he tenido la suerte, ¿no?, de poderla visitar. Llevo aquí 3 horitas, me he cerrado en un bar a trabajar y ahora nos metemos allá adentro. Y pequeña curiosidad, ahora que me lo pienso, mientras estaba en el bar trabajando, un chico me dijo que en Nochevieja, esto hace unos años, desde esta gasolinera hasta Los Campanos, estamos hablando de 60, 70, 100 metros, allá a la derecha había las colas de coches en entrada y en salida, porque para comprar droga. Estamos delante, señores, de uno de los supermercados de las drogas más importantes, más conocido de todo el Levante. Yo no sé si en la actualidad ahora mismo es así, porque la policía últimamente en toda España le está dando una caña increíble a estos lugares, por suerte, obviamente, porque vender droga es algo ilegal que empeora la calidad de la sociedad, pero sí, todos los barrios que voy a visitar en los años 90, 2000, 80 eran mucho peores. Ahora las cosas están cambiando. Si hablamos de este barrio, es un barrio que ha empezado a construirse en los años 50, con más precisión en 1956, con la primera ola de construcciones para ayudar un poco a las personas que habían visto su casa destrozadas por las inundaciones de un río que está aquí cerca. Luego hicieron otra segunda ronda de construcciones en 1962, esta vez para realojar a las personas que vivían en lo que se llamaba Campano Viejo, que estaban en, no digo cuevas, pero casi, en chabolas. Mirad allá, el chico en motocross, sin casco, en una rotonda, me parece fantástico. ¿Lo veis?
A ver si consigo hablar con él más tarde y le vamos a dar un paseíto ahí con la moto que me encanta. Nos vamos acercando al barrio, lo tenemos allá, y os voy explicando otras cositas. Un problema también de este barrio es la posición. Se encuentra en una zona muy contaminada. Podemos ver que todo allá son industrias, ¿lo veis? Y por ese lado también, que no se ve, está por allá. Está bastante alejado del centro y también está bastante mal comunicado. Y todo eso obviamente aumenta, ¿no?, el sentido un poco de marginalidad de la población que vive aquí. Entonces, ¿qué hicieron las agrupaciones vecinales? Empezaron en 1975 a reclamar un poco las cosas básicas, y las cosas desde entonces efectivamente han ido mejorando. Han puesto una escuela para niños, una escuela para adultos, guarderías, han hecho un parque. Entonces, bueno, han intentado un poco mejorar la situación. Pensad que aquí viven 655 personas, entonces estamos hablando de un barrio muy pequeñito, y de estos 655, más o menos el 70%, increíble, están desempleados. El 55% tiene menos de 30 años. Esta es otra cosa que vemos muchas veces en los barrios marginales, que la población es casi siempre bastante joven, y los jóvenes que tienen menos de 24 años, el 40% no ha hecho ningún tipo de estudio en su vida. Entonces, tener lo que se llama analfabetismo funcional. ¿Qué tal, chicos? Amigos, ¿sabéis cuál es el objeto que más utilizamos en absoluto? Pues el móvil. ¿Y quiere pasar horas con algo sin protegerlo? Obviamente no. Por eso hoy tengo el placer de traer al canal Rhinoshield, la marca reconocida mundialmente por su protección a impactos. Todo bien. Y lo bueno que, a diferencia de otras marcas, une un diseño ligero y compacto a una protección brutal. Rhinoshield además cuenta con colecciones oficiales de NBA, Marvel, Star Wars, Dragon Ball, NASA, Van Gogh y obviamente muchísimas más. Y si prefieres, la puedes personalizar con imágenes, logos y también nombres. Y tienen fundas para Apple Watch, AirPods resistentes a arañazos, golpes, que pueden personalizarse. Y no te voy a dejar sin descuento. Con el link en la descripción de este vídeo y el código ZAZZA tendrás el 15% de descuento en toda la web. No se hace falta decir que envían en todo el mundo. Son carcasas que tienen garantía de por vida, entonces si se daña, se araña, se las envías y te van a enviar una nueva de vuelta sin ningún tipo de problema. Están disponibles para todos los iPhone y para la mayoría de Android. Entonces, amigo mío, no esperes más. Protege lo que amas con Rhinoshield. ¿Todo bien? ¿Sois de aquí? No, yo estoy afuera, estoy trabajando aquí. Pero Encantado. Pero te veo por YouTube. Sí, súper. Me dijeron que ese es el barrio más duro de aquí. Sí. ¿Sí? Por la zona, sí. Vale, que son gitanos, imagino, ¿no? Sí, un poco de todo. Vale, vale. Es que aquí había una cárcel. Había una cárcel y la quitaron. Donde están esos árboles, Vale. había una cárcel. ¿Y qué pasó? Pues entonces, normalmente al lado de las cárceles, pues hay barrios de gente familiares. Claro, vale, vale. Pero ¿está detrás de los árboles o la quitaron? La derribaron. La derribaron, vale, vale. Pues nada, hablo un poquito aquí del barrio, ya me van mirando, sí. Y luego me meto adentro. Yo es que te reconocerte, ¿no? Llevo tiempo viéndote, tío. ¿Sí? Un Pues, buen trabajo. muchísimas gracias. Mírate, aunque te quieres mucho por los barrios, eso, porque Sí. se nota. Sí. Pero siempre ten cuidado. Entonces os estaba contando que tener problemas de lo que se llama analfabetismo funcional, hay dos tipos de analfabetismo. Hay el analfabetismo absoluto, que quiere decir que no sabes leer ni escribir nada, pum, y ya está. Y el funcional. El funcional quiere decir que es la incapacidad de aplicar en la vida del día a día tu capacidad de leer y escribir. Eso quiere decir que algo sabes hacer, un poco leer, sabes hacer, por ejemplo, yo qué sé, el Facebook o mensaje de texto. No es que miras el móvil y no entiendes lo que está escrito. Pero aplicarlo esto de manera constructiva, de manera eficaz en el día a día es muy complicado. Por ejemplo, vas a buscar trabajo en una empresa, te dicen, mira, hazme este test, y tú no lo sabes hacer. ¿Por qué? Porque te resulta muy complicado lo que estás leyendo y no lo entiendes, porque obviamente no has tenido estudios. El mundo laboral se cierra cuando no tiene conocimiento
el mundo laboral se cierra y obviamente empiezas un poco, ¿no?, a trapichear y hacer varias cosas. Entonces, para resumir, tenemos 3 problemas. El primero, lo hemos dicho, la droga, y aquí si vamos en internet hay una lista bastante larga de redadas policiales, la última de julio de 2022, de este año. Y la segunda es el mal estado de las viviendas. Mira, justo lo digo y mirad esta, es prácticamente solo la fachada porque está toda destrozada y bueno, no sé qué le ha pasado. Y la tercera, que es obviamente la menos importante, pero me parece justo y doveroso citarla, crean un montón de gallos de pelea. Esto es algo que hemos visto un montón de veces en los barrios gitanos, pero cuando crías demasiados puede ser también un peligro para la salud pública. Entonces he leído algunas noticias de, bueno, que intentaron por lo menos desmantelar estas jaulas, estos lugares donde eso, crían un montón de gallos. Por allá hay algo, pero no me interesa mucho porque parece 4 cosas de la basura puestas por ahí. Entonces, ahora conocemos mucho el barrio. He hablado muchísimo, pero es un barrio que, a diferencia de otros que yo llamo los barrios fantasmas, había muchas informaciones y me parecían todas bastante interesantes. Entonces me he tirado un ratito, ¿no?, aquí hablando de eso. Ahora, vamos allá, en la calle principal. Desde la gasolinera había visto unos chicos ahí en patinete. Son las 4:30, 5 de la tarde por ahí, entonces en teoría ya es una hora buena que la gente ha descansado y sale a charlar y hablar y todo. Hacer un poco de fiesta también. Entonces vamos allá. ¿Qué tal? Yo te he visto en el TikTok. ¿Sí? Sí, yo te he visto en el TikTok. ¿Todo bien? Sí, ¿Qué tal, chicos? Encantado. Federico, buenas. Yo, bandera gitana y todo, primo. Sí, me la regalaron en Elche. Zaza, ¿no? Sí, Zaza. Pensaba que ya esto era Lo Campano, pero me dijeron que más arriba. No, esto es más... Vale. Sí, porque he pensado, si esto es peligroso, vamos, no sé qué le pasa a la gente, ¿sabes? Esto no es nada, esto es tranquilo y se ve bonito además. Te acompaño para arriba. ¿Sí? Gracias. ¿Sois de Lo Campano o de esta zona? Oh, no avises a nadie, que llego, si no... No avises, porque si no le falta lo guay que está vivir por aquí. Tranquilo. ¿Sí? ¿De verdad o...? Sí, de verdad, de verdad. ¿Por qué entonces la gente dice que aquí vamos? Porque hace unos años sí que es verdad que era ¿Sí? más peligroso. Pero era más que nada un punto de venta de droga, por lo que he entendido. Sí. No es que te disparaban por entrar. No. Había mucha droga. Vale. Mucha delincuencia. De hecho, estaba comiendo algo ahí en Cartagena y me dijeron... Os espero. Que a mí la gente detrás no es que me gusta muchísimo. Y me dijo que era increíble, que hace unos años había gente que hacía la cola en Nochevieja desde la gasolinera para venir aquí y, bueno, a comprar cositas para hacer una buena fiesta, ¿sabes? Claro. Esto, pero bueno, hace años. Ya no es así. Arriba. Se están juntando, como siempre, unos chicos y vamos arriba de todo a ver lo verdadero Campano. Lo Campano de verdad, porque este era otro barrio. ¿Cómo se llamaba, habéis dicho? La barriada. La Barriada. ¿Hay mucha diferencia entre los dos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, allá viven gente mayor y... Más gente más tranquila. Joder. Buenas. Me llamo Federico. Estoy haciendo un video sobre Lo Campano. ¿Podemos dar una vuelta en moto? ¿Podría ser? ¿Sí? Oh, no me mates, ¿eh? Vale. Estamos. Gente, por Lo Campano. El motocross. Es más peligroso. ¿Sí? Buenas. Aquí estamos. Buenas, ¿qué tal?
Gracias, tío. De verdad, merci. Brutal. No tenía pero dónde agarrarme, entonces ha sido un poco complicado. Primera vez que subo en una moto en un barrio. ¿Puedo? Ah, vale, vale. Vale, vale. ¿Más allá puedo? Vale. Vale. He venido para ver un poco qué tal el barrio, por qué hablan así de esta zona y nada, si os puedo hacer 4 preguntitas rápidas. ¿Sí? ¿Te puedo grabar? Apoyo, claro. ¿Esta es otra? No, es la misma. Es la misma moto, otra persona, vale, vale. ¿Tú eres de aquí, imagino, de toda la vida? Sí. Vale. No, no, qué vergüenza, no pasa nada. Aquí todo el mundo mirando, tío. No, ¿por qué la gente, tú crees, de aquí, de la zona, piensa que, de Cartagena, no de la zona, piensa que este barrio es un poco duro? Eso lo piensa porque se vende de nuevo. Ese, mira. Porque se vende droga y han habido aquí redadas y todo eso y se piensa que somos malas personas. Vale. Pero vender droga y ser mala persona no está relacionado. Tú puedes ser buena persona y, bueno, te busca la vida de esta manera, ¿sabes? Claro. Obviamente no es algo legal, pero eso no te hace mala persona, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que si viene una persona aquí paseando de Cartagena, de un barrio pico, no pasa nada o...? Que se va, ¿no? ¿No? Vale. Aquí, aquí cuando la gente no les pega ni nada, aquí no pasa nada. Vale. He leído y bueno, efectivamente un poquito se nota que están un poco en mal estado los edificios porque son antiguos de los años 50. Sí. Si tú pudieras hacer algo, ¿qué harías para mejorar el barrio? Ya lo están arreglando, están empezando el ayuntamiento a arreglar los edificios. ¿Sí? Claro. ¿Ya hicieron algunos? Sí, están con la fachada y todo eso, con los Vale. cerrados. Vale. Y ahí van. ¿Y qué pasó? ¿He visto el campo ahí de fútbol? ¿Está abandonado o...? Eso ya lo dieron por abandonado. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está abandonado así? Eso lo han limpiado, porque están arreglándolo ahora, están empezando a arreglar eso ahora. Pero luego si lo arreglan, ¿lo vais a utilizar? ¿Os gusta jugar al fútbol o...? Claro. Porque claro, lo arregla, luego no hay mantenimiento y se va a la mierda en un año o dos, ¿sabes? Claro, Yeah. es que esto de la asociación lo estaban como arreglarlo. Graba, este es el sicario de los campanos. Este es el que manda. No, estamos intentando dar aquí una buena visión del barrio, claro. Pues bueno, pues No, aquí. no es verdad, no es verdad. Aquí no... ¿No? No. Ok. Eso es lo que piensa la gente que no... Buenas. Nos tiran por los suelos. Escúchame. Vale. Dame tu número de teléfono. ¿Cómo? ¿Quién es el chino? El chino Es un- este es el capo del barrio, este es ¿Sí? el baranda. Este es el capo. El jefe. Vale. ¿Es Este es ese? el que manda, este es el que manda. Mira, Vale, el chino. Que una Chino, pregunta Federico. para el barrio. Federico. ¿Federico? Encantado. Vamos a Parisito. He leído que aquí, bueno, los sueldos no son muy altos también porque desde el punto de vista emprendedorial no hay tiendas, hay simplemente barecito y cosas así, entonces vamos a pillar un poco de agua. Buenas. Me quitas una duda, en prácticamente todos los barrios que veo gitanos hay estos pajaritos pequeñitos en la sala. Le gustan mucho los pájaros. ¿Qué? Los pájaros, dice que va a muchos barrios y ve siempre los pájaros, los gitanos que siempre tienen pájaros. No, eso estoy diciendo. Que a ellos les gustan mucho los pájaros. Claro, claro, claro. A ellos les gustan mucho los pájaros. Los pájaros, los perros. Pero, entonces es algo de como coleccionismo, lo tienes ahí en casa y él canta. Les gusta criarlos, los crían, los ponen, lo hacen grandes. Para concursos también, ¿no? Y si yo lo quiero comprar uno, ¿cuánto cuesta un pájaro? Depende te cuesta 10, porque te cuesta 500. ¿Y de qué depende? ¿Qué cambia? El cante. Ah, si canta bien o canta mal. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, un placer. Gracias. Merci. ¿Todo bien? Súper. Ya está, nos hemos tomado nuestra agüita. La señora del bar ha sido muy amable porque me la ha invitada. ¿Por qué? Porque no tengo moneda y no acepta tarjeta. Entonces me ha dicho, está para ti. Muy amable, están unos señores ahí a tope jugando. Le he preguntado de los pajaritos y no sé si lo habéis escuchado, pero pueden costar desde 10 euros hasta 500 dependiendo un poco de cómo cantan. Es verdad que hay algunos puntos, como por ejemplo esto que veis ahora mismo detrás mío, debajo de la columna, que dan un poco de
un poco no puede asustar porque están un poquito más en mal estado, pero nada del otro mundo. ¿Ha habido algún problema entre familias aquí, no sé, por...? Mucho. ¿Sí? ¿Pero de qué tipo? Ruina, mucha ruina. Pero porque uno, por ejemplo, quiere controlar esa parte y otro también quiere hacer sus cosas por ahí, entonces empiezan a chocar y... Yo en realidad antes de empezar este canal pensaba que los gitanos eran todo familia y nunca habían problemas ni nada, y no, hay problemas, hay... Aquí se matan todos, gitanos, moros, españoles. ¿Hay moros aquí en este barrio? Una Poco, familia, ¿no? solo hay una familia de su marido, su hijo y otro. Vale. Esto. Muy buenas, ¿qué tal? Por las zonas de las cuadras y todo eso. de los Por ahí puestos de atrás. pelea, cuadras ¿Sí? de caballos. ¿Pero ¿hay gente o no? Sí, hay gente allí. ¿Me está hablando a mí? Espera, que... me está diciendo algo, señor, y no lo he escuchado. ¿Qué tal? Aquí está equivocado, amigo. Lo Aquí estoy ya ves. viendo. Más sabes que la gente que sigue mi canal me escribe, me dice, mira, vete allá, No, vete entiendo. aquí, vete allá. Entonces, Ahí te va a pasar como al David ese que le dieron mataril allí en África. Este que iba por Colón. sí. Al David. Bueno, pero si tú me dices que no es peligroso, no, ¿quién me va a matar? Nadie. Ya lo ves. Claro. No, Aquí ya. hay francotiradores, dice. Aquí lo único que hay es cuando hay aglomeraciones, pero que no. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, por la noche que se monta una fiesta, beben un poco y se enfadan y tonterías así. Esto es una comuna, digo. Vale. Aquí antes sí había más peligro y tal, pero ahora no hay ni pelea. No, de hecho, yo antes de entrar en esos barrios miro un poco la historia criminal del barrio y no hay muertos, no hay... Sí, pero poca cosa, ¿no? ¿Tú cuánto llevas aquí? Yo nací aquí. No, está hablando solo bien, no está diciendo nada. Yo nací aquí. ¿Ha nacido aquí? Vale. ¿Y que los 80 era otra cosa? Aquí lo único que ha habido siempre ha sido miseria, amigo. Sí. Sí. Ahora estamos algo mejor, aquí el otro ha sido una leprosería. Pero si tú pudieras hacer algo, ¿qué harías para mejorar el barrio? Bueno, lo primero, pintar los edificios y hacer muchas cosas. Pero me han dicho que ya están haciendo, ¿no? El ayuntamiento están reformando un poco. No, la cornisa, nada más que eso. Vale. La cornisa nada más. ¿Ya está? Y se usa el terrado. Bueno, vaya reforma de mierda, ¿no? ¿Qué reforma es? Si hay alguna losilla que está ahí levantada, la pones pues, y fuera. Vale. ¡Vámonos! Y no sé, poner algo para los niños que se entretengan. ¿Partida dominó o qué? ¿Perdón? ¿De qué está partida el dominó? No sé hacerlo, tío. ¿No sabes? No. Bueno, pues Gracias, pero gracias por invitarme. Merci. Encantado, gracias. Buenas, ¿qué tal? Estoy haciendo un documental sobre el barrio. Sí, sí. 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 No, hombre, yo creía que venía por otras cosas. No. ¿Cómo que? Bueno, sé. ¿Algo para divertirme un poquito? Sí. No. Hombre, que aquí No me has dicho vemos- nada. Aquí nos vemos peligrosos. ¿No? Vale. Entonces la gente de Cartagena tiene una idea un poco equivocada, ¿no? Sí, Piensa que total. aquí... Vale. No, lo que pasa es que los campanos tienen una fama. Vale. Porque los 80 era mucho peor. Sí, bueno, Antes. antes, pero ahora no. Ha cambiado Vale. total. ¿Y por qué? ¿La policía se ha puesto las pilas o qué ha pasado? ¿O la gente se ha cambiado? No, la gente, la policía no. No, pone es una nada. mierda. Vale. Pues me voy con él. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. A ti, Y campeón. vamos explorando el barrio. ¿El qué? ¿Una silla? No me hagas... No hagas enfadar a tus amigos porque si no... No pasa nada. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Perico. ¿Merico? Perico. ¿Cómo? Gracias, Trullo. Nene, no me apuntes que va a tumbar la gente. Vale, gracias. No digas que la gente con él. Vale. ¿Dónde vamos? ¿Qué es eso? Ah, gallos y cosas así. ¿Qué video has visto? ¿Te acuerdas? De la 3000 de otro lado. ¿Te ha gustado? Todo. Sí. Tú eres gitano, ¿no? Imagino. Espera, pero preguntamos antes. no pasa nada, no te ¿Qué tal? No, por eso. Pregunto. Buenas. Estoy haciendo aquí un documental sobre el barrio. Hostia, qué bonitos, tío. Joder. ¿Puedo grabarlo, caballo? No pasa nada, grabado. No, a vosotros no. Qué bonitos, tío. Blancos así.
¿Y esto para qué son? No sé, ¿para correr o para venderlos? ¿Qué se hace con los caballos? No sé. Para montarlo. ¿Para disfrutar? Claro. ¿Cuánto tenéis? ¿4? Afuera también hay. A ver eso. Opa, perdona, ¿eh? No, tranquilo, ¿qué pasó? Otra mulguera ahí que te vea. Muy chulo, muy chulo. Yo miro por aquí. Voy mirando, ¿eh? Sí, está en tu casa. Esto lo habéis cortado aquí el pelo, así bonito. Mira esto qué bonito. Guapo. Chao. Qué bonito, tío. Dámosle la suerte también a la gente, que si alguien pasa por aquí y dice, joder, esto un poco chungo para eso, ¿no? Basura, Claro. Luego eso no quiere decir que la gente es mala porque un edificio está hecho mierda, pero un poco de miedo da. hay gente buena. Claro. Es peligroso, Esto es más peligroso. No lo puto porque me ha dicho que no lo quiere grabar. No. No pasa nada. Respetamos la privacidad. Puta llena ahí, no pasa nada. Déjame a mí. Es mi compadre. Mira Roca ahí, que va a hacer la tele. Es mi boyica ahí. No pasa nada. ¿Y qué hacéis aquí? ¿Pasáis el tiempo así o cuidáis de los animales? Estamos O... en el paro ¿Vale? de la empresa de Zapatero. De Zapatero no, de Pedro Sánchez. Vale, es traficante de droga. No digas cosas que... Vale, hermano, voy para allá. Muchas gracias, De verdad, gracias. Buenas. Yo voy saludando a todo el mundo, pero simplemente porque me miran en plan, ¿qué coño eres? Es divertido que hay, no digo chabola, pero en muy mal estado, y esta que está nueva. Guapísima, mirad esto. Esto parecen, es igual a la 3000 de Sevilla, con estas columnas, y debajo seguramente por la noche puedes comprar un poco de todo. Vale, saludo por aquí. Chao, chicos. Bueno, no me están escuchando. Vamos por ahí. Estoy haciendo un documental sobre el barrio. Escucha, no es lo que la gente dice que este barrio es malo, es lo que la gente le pone. Este barrio es un barrio como otro normal y corriente. Que pasa que en todos los sitios se puede hacer nada. Pero yo aquí todavía no he visto a nadie que... Vamos, yo llevo aquí 30 y tantos años viviendo. Vale. Un barrio normal, un barrio tranquilo. Y respecto, no sé, a los años 80, 90, ¿ha mejorado, ha empeorado, es igual, No, ha es cambiado igual. un poco? Yo, en el que estoy viviendo aquí, el barrio lo veo igual, hijo. Vale. Yo lo veo igual. ¿Sí? Yo, me nació mi hijo aquí, yo vivo a gusto, todos estamos a gusto. Vale. Pues puede ser entonces que la gente de Cartagena simplemente tiene una idea que no es la... Es la fama que tú le quieras dar Pero ¿quién le ha dado esta fama? por la gente, toda la gente da por O una fama, porque mira... La policía, los periódicos, toda esta gente puede ser, Pues ¿no? sí, Vale. seguro. Vale. Seguro. Y, ¿sabe? Yo creo también que la gente, si pasa por aquí con el coche, por ejemplo, ve un poco el mal estado de los edificios y le da un poco de susto, ¿sabe? Por eso también... En vez de piensa- eso, ¿sabes lo que tenían que hacer? Arreglarnos el barrio. Que Sí. mira cómo tenemos las fachadas y tenemos todo el barrio. Pero ha empezado el ayuntamiento un poco, ¿no? A pintar, a reformar un poquito, Aquí no, aquí no. ¿No? Aquí no ha venido nadie Vale. a pintar ni las fachadas, ni los portones, ni nada. Somos personas buenas, somos humildes. Vale. En todos los sitios, en todos los sitios se ha vendido, Claro. pero aquí ¿Pero es gitano usted o es payo? Ah, vale. Ah, sí. Payo. Sí. No, porque como conozco mucho gitano, usted no me parecía muy gitano. no, porque es de la raza de los patos. Bueno, más pato que yo no hay nadie, así que... No, hijo, no. Muchas gracias, Nada, hijo. Ha sido un placer. Gracias. Me voy. Muy simpática la señora. Y aquí se está haciendo de noche, entonces yo diría que nos piramos. Pasamos por la parte de afuera. Sí. Joder, ¿cuántas motos tienes? Tienes de todo. ¿Esta cuánto es? ¿450? Joder. Es que el problema es que en esa aquí pequeña... Me lleva a la gasolinera.
Si me llevas ahí, joder, tío, eres el puto amo. Eres el puto amo, perfecto. Pero bueno, igual no tienes que saltar. No, ya. ¡Pepinos, señores! ¡Grande los pepinos! ¿Subo ahí? No, tío. Entonces tengo... ¿Qué tal, chicos? Me piro, me voy con él. Chao. Vamos para allá. Va siempre sin casco. Aquí no hay ley. Aquí no hay ley. Buah. Increíble. Gracias, tío. De verdad. Bueno, gente, este ha sido el barrio de los Campanos. Me ha gustado mucho. Este tío es el más majo, vamos, que he visto en todos los barrios. Me ha hecho antes un tour con la motocross y ahora me ha traído prácticamente al coche. Entonces se lo agradezco muchísimo. Y como siempre nos vemos en el próximo episodio.